que favorece o más bien fortalece a esos equipos básicos de atención a través de una resolución de transferencia con recursos que se le asignaron a cada uno de ustedes, en este caso específico a estos municipios, con el enfoque diferencial precisamente para atender a estas comunidades y llegar a estas comunidades indígenas y de esa manera entonces hacer un proceso incluyente, un proceso diferencial a través de actividades establecidas de acuerdo a la priorización, la articulación de un equipo en territorio y una priorización de acciones, que son las que ustedes precisamente los que van a estar en ese territorio van a ir identificando. Entonces, hablamos de una concurrencia financiera, pero también hablamos de una concurrencia técnica. Concurrencia técnica es a través de estas acciones que estamos llevando a cabo con ustedes, que hacen parte del acompañamiento, la asesoría y las asistencias que podemos llevar a ustedes dentro del territorio y desde aquí para orientar las acciones y esas acciones siempre pensando en el mejoramiento de la calidad de vida y de la salud de cada uno de los territorios. Desde la Secretaría Seccional, las Direcciones Locales de Salud, las IPS y la EAPB, tenemos claros que hay unos equipos básicos de atención en salud que están compuestos por unos perfiles específicos, con un médico general, con una enfermera que puede ser auxiliar o puede ser profesional, con promotores de la salud, odontólogos auxiliares de odontología y higienistas orales, que son, digamos, a quienes más nos encontramos en estos equipos básicos. Pero a su vez, entonces, lo que nosotros pretendemos desde el ente departamental es fortalecer precisamente esos equipos y de alguna manera ampliar un poco la perspectiva de estos equipos, vinculando entonces profesionales que tengan perfiles de trabajo social, de sociólogos, perfiles de seguridad en el trabajo, auxiliares y técnicos en salud, que van a llegar entonces a estos equipos a ampliar un poco la perspectiva de la atención primaria en salud y apoyar esas acciones que se vienen realizando. Bueno, para hablar entonces de lo que es APS y hablar entonces cuando estamos diciendo que vamos a entrar a trabajar sobre acciones que apunten a mejorar la calidad de vida y la salud de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nuestros individuos en cada uno de estos territorios, siempre vamos a estar enmarcados en los determinantes de salud, en los determinantes sociales de la salud. Esos determinantes sociales son precisamente los que nos van a dar la orientación hacia la cual debemos destinar nuestras acciones. Esos determinantes de salud son esas condiciones y esas situaciones en las que cada una de estas sociedades entonces se desarrolla y se desenvuelve, que nos dan entonces la pauta para entrar a atender y llevar estos servicios sociales a cada uno de los territorios. Para identificar esos determinantes sociales de la salud, nosotros nos basamos en algunas de las, digamos, de las estrategias o de las fuentes que tenemos nosotros para evidenciar esos determinantes precisamente o esas necesidades que requieren cada uno de los municipios. Parte de estos, digamos, sistemas de información que nos dan cuenta de esas necesidades y esos determinantes son el ASIS, que el ASIS es el análisis situacional de salud que cada uno de sus municipios entonces tiene, y a través de esos ASIS nosotros empezamos a identificar esas situaciones que hoy nos marcan una vulnerabilidad a la cual entonces vamos a estar orientando todas nuestras actividades. En esta diapositiva ustedes van a ver de pronto un caso puntual de una subregión, en este caso del Bajo Cauca. Esto es simplemente para darles a ustedes un ejemplo de lo que a través de la CIS, del análisis de @star y de otras herramientas que tenemos entonces de diagnóstico de necesidades, podemos desde allí capitalizar esa información que tenemos y aprovecharla para el uso entonces y destinación de lo que estamos haciendo con ustedes. En el caso, por ejemplo, de Bajo Cauca, y vuelvo y le repito, esto es un caso específico para dar a ustedes un ejemplo. Si nos vamos a mirar desde la CIS, encontramos que hay territorio endémico para la marialia y el dengue, encontramos que como enfermedades no transmisibles, entonces hay alteraciones cardiovasculares. En el ambiente, entonces, estamos hablando de calidad deficiente del agua, de disposición final de desechos, ¿cierto? Esas son una serie de situaciones que hoy entonces nos darían pie
a empezar a trabajar sobre ellas y entonces todas nuestras acciones irlas dirigiendo también hacia este tipo de necesidades específicas y puntuales de cada una de las poblaciones. Si nos vamos a analizar de pronto desde lo que tenemos reportado en Arrobastat, desde el 2017 al 2020, por ejemplo, nos vamos a encontrar que en Bajo Cauca no asisten a los programas de protección específica y de atención temprana al desconocimiento, por desconocimiento o bajo interés, que hay identificación de población no asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, así como esto hoy nos da cuenta de eso, entonces sabemos que, por ejemplo, nuestras acciones hacia del entorno comunitario, del entorno familiar, del entorno educativo, deben estar orientadas o pueden estar orientadas hacia estas situaciones particulares. Lo mismo pasa con las canalizaciones o con las articulaciones. Para eso se piensan todas nuestras acciones y todas nuestras estrategias para que apunten a estas necesidades puntuales. Entonces, así como estas, entonces, por ejemplo, también nos vamos a encontrar que desde la CIS y lo que tiene que ver con salud pública, hay unas necesidades puntuales. Por ejemplo, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, estamos hablando de embarazos adolescentes, por ejemplo, con la tasa de fecundidad de 10 a 14 años, ¿cierto? Entonces, mortalidad materna y perinatal, infecciones de transmisión sexual. Entonces, si nos vamos a mirar todo esto, desde aquí tenemos nosotros los elementos para empezar a hacer un trabajo contextualizado y un trabajo asertivo hacia esas poblaciones. Bueno, como bien lo decíamos entonces, si hablábamos, y esto sí lo voy a hablar muy, digamos, muy ligero para no entrar en detalles, porque ya lo hemos visto en otras cosas, en otras diapositivas anteriores. Entonces, cuando hablamos de las acciones que estamos haciendo, que estamos más bien acompañando y dirigiendo en territorio, hablamos entonces desde los pilares, también fundamentaban los pilares de la reorientación de los servicios, la participación comunitaria y las acciones intersectoriales por la salud, y entonces hacia esos tres pilares también entonces encuadramos nuestras acciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la reorientación de servicios, estamos hablando entonces de que hay que hacer una caracterización y un seguimiento de los entornos, desde la identificación de necesidades en los individuos, por ejemplo, familias y comunidades, desde la promoción de la identificación de signos de alarma y consulta a tiempo, por ejemplo, cuando estamos hablando de participación social y comunitaria, entonces nuestras acciones en ese anexo técnico y en lo que ustedes van a ejecutar dentro de sus municipios, entonces vamos a orientar a la caracterización de barrios y veredas, que es importante caracterizar. Ustedes bien saben que es importante caracterizar, porque desde la caracterización es donde nosotros, digamos, identificamos efectivamente cuáles son las situaciones reales y cuáles son esas necesidades específicas y contextualizadas en cada uno de esos barrios o veredas, porque cada uno puede tener una situación particular distinta de otros. Hablamos de estrategias de información, educación y comunicación y de campañas comunicacionales, por ejemplo. Cuando estamos hablando desde el pilar de acciones intersectoriales por la salud, entonces nosotros y la apuesta de nosotros con estas acciones que ustedes van a ejecutar en territorio es la articulación interinstitucional desde la gobernación con aliados estratégicos en el territorio, como por ejemplo la Secretaría de Inclusión Social, por ejemplo con el programa Salud para el Año, con otras mismas secretarías y dependencias desde la gobernación, y a su vez entonces nos estamos vinculando con muchos de estos programas y otras dependencias para mirar qué estrategias hay a nivel comunitario y a nivel social que podamos entonces impactar y proyectar como equipos de trabajo y como articulación que estamos entonces trabajando. Hablábamos entonces en el contexto de lo que hoy estamos abordando, para lo cual se pensó también esta capacitación, o más bien esta asistencia, es hablar específicamente hoy de las acciones que ustedes van a tener en territorio. Apenas terminemos la presentación, voy a proyectar el anexo técnico. En ese anexo técnico entonces están definidas cada una de esas actividades que ustedes, los coordinadores de APS y a través de los gestores comunitarios indígenas, van a ejecutar dentro de cada una de estas comunidades indígenas. Todo esto siempre soportados y basados en esta resolución de transferencia que se hizo pensando precisamente en el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud,
¿Para qué? Para mejorar y a través de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, buscar mejorar e impactar esas necesidades que tenemos en salud. ¿A través de qué? Fortalecer también acciones enmarcadas en la estrategia, en los cuatro entornos, el familiar, el comunitario, el educativo y el laboral. Conformando entonces equipos básicos de salud, o más que conformando es fortaleciendo esos equipos básicos y entonces capitalizando el recurso de transferencia para que hayan otros perfiles que puedan, como trabajo en equipo, dar cuenta de esas actividades que responden al enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Bueno, entonces con respecto a esos recursos que se asignaron en esta vigencia 2021, entonces hay 32 municipios con población indígena a los cuales se les hizo transferencia para la contratación de gestores indígenas. Y también tenemos que hay 83 municipios, aquí pues digamos que en resumen, para no entrar mucho en detalles, con esta transferencia que hicimos a 115 municipios, con un total de 7.335.250.133. Allí lo que intentamos entonces, para fortalecer esos equipos básicos de salud, fue entregar a 83 municipios un recurso de un poco más de 60 millones. Asimismo, a 29 municipios estos 29 municipios y estos 3 municipios últimos que encontramos aquí son ustedes los que hoy nos acompañan en esta asistencia, donde se les asignó un recurso más elevado, precisamente porque como tenemos comunidades indígenas que queremos impactar y queremos también incluirlas, dando respuesta a este enfoque diferencial e incluyente que trabaja la estrategia. Entonces a ustedes se les hizo esa transferencia precisamente para contratar gestores indígenas que nos vayan a aportar desde su conocimiento, desde su experiencia, su experticia y desde su asertividad en las comunidades, digamos, las acciones que consideramos importantes para trabajar en torno al mejoramiento de la salud. Dentro del tiempo de la ejecución que se tiene planteado para la ejecución de estas acciones y de la estrategia como tal, enmarcadas en la resolución, está como fecha máxima el 31 de diciembre para que puedan entonces ejecutar esas acciones. En este caso hablamos de perfiles. Esos perfiles hacen parte de los equipos básicos a los cuales se iba a contratar. En el caso específico de ustedes hoy, hace parte entonces del gestor comunitario indígena, donde se tenía un requisito mínimo y es que fueran personas de comunidades indígenas, bachilleres, ¿cierto? Que idealmente tuvieran una capacitación previa en salud y con conocimiento pues, de las comunidades en cada territorio. Este era, digamos, el perfil que nosotros buscábamos precisamente porque lo que queremos es impactar, pero desde la misma experiencia, desde el mismo conocimiento y desde el mismo contexto real de las comunidades indígenas. Bueno, nuestro enfoque étnico variable, étnica y cultural, ¿cierto? Es un proceso que reconoce y visibiliza el pensamiento, la cosmovisión y las visiones de desarrollo de los grupos técnicos y las transforma en acciones concretas. Las actividades deben reconocer y respetar la identidad étnica, el concepto del buen vivir y los derechos colectivos. Aquí les voy a leer esto puntual. Su inclusión asume que las instituciones entiendan, asimilen y procedan desde la convicción de que las intervenciones o acciones estatales no tienen el mismo significado en todas las culturas. Por eso hoy ustedes son los llamados aquí, a través de su experiencia y a través desde su perfil, entonces nos ayuden a capitalizar esta estrategia dentro de su territorio, a aprovecharla contextualizado a la realidad de cada una de estas comunidades indígenas. Dentro de las acciones a desarrollar en este anexo técnico que ustedes van a ejecutar, nosotros tenemos 9 actividades. Esas 9 actividades entonces las vamos a enumerar o las vamos a visualizar finalmente en unos minutos para que cada uno de nosotros desde el entorno pueda explicar un poco a qué atiende cada una de ellas. Para estas actividades es importante que ustedes tengan en cuenta
las diferencias de cada una de ellas, porque a veces estas actividades suelen parecer muy similares, pero cada una tiene una orientación, un objetivo y una destinación distinta, diferente. Entonces, por eso es que es bueno que ustedes entiendan desde la perspectiva que nosotros partimos para que las diferencien. Cuando estamos hablando de una actividad educativa, y aquí sí quiero ser muy explícita y quiero ser muy detallada, y voy a leerlo puntual, es una acción desarrollada con una población específica para orientar en un tema de interés con una duración mínima de una hora. Cada informe deberá tener la descripción de la actividad con mínimo 3 fotografías que den cuenta de la actividad y el listado de asistencia. Un momento, por favor. Me disculpan que estaba aquí resolviendo algo. Bueno, como campaña educativa, entonces, tenemos claro que se trata desde diferentes escenarios, y diferentes tiempos, utilizando diferentes estrategias de difusión. Una emisora, un perifoneo, un material impreso, las carteleras, a través de redes sociales o televisión, si tienen canal comunitario, ¿cierto? Su duración debe ser mínima de una semana para abordar un tema y contener por lo menos 3 estrategias diferentes. Ojo, aquí está muy claro. Cada informe deberá contener la descripción de la actividad, como mínimo 2 fotografías por estrategia y el listado de asistencia. Recuerde que cuando estamos hablando de fotografías, no estamos hablando de selfies y no de paisajes. Estamos hablando de evidencias fotográficas que den cuenta de precisamente lo observable que queremos ver. Si es una campaña educativa, pues estamos entonces hablando de fotografías donde se visualice el grupo de personas a la cual estamos orientando esa actividad específica. Si estamos hablando de campañas educativas y estamos hablando de que se hizo difusión por emisoras, entonces tendrán que darnos una certificación digamos, de lo que se pasó por la emisora, del material impreso, de las carteleras publicadas en puntos estratégicos de cada uno de los sitios, territorios donde se van a publicar. Lo mismo pasa si son redes sociales, entonces es dar cuenta a través de esas evidencias fotográficas u otras evidencias que efectivamente se llevó a cabo la actividad. Dentro de la jornada de salud, entonces estamos hablando que es donde convergen acciones intersectoriales de acuerdo a las necesidades de cada población y que mínimo tendrá una duración de un día. Cuando estamos hablando de una jornada de salud, nuestro propósito y nuestra intencionalidad con esas jornadas de salud es que se lleven a esos territorios los servicios sociales que se consideren pertinentes de acuerdo a las necesidades. Por eso es importante tener una identificación de necesidades y situaciones específicas en cada uno de esos barrios o veredas o territorios donde vamos a ir con las jornadas. ¿Para qué? Precisamente para articularnos y previamente preparar esos servicios sociales y esas actividades que vamos a llevar allá a ese espacio, a ese territorio. Poner entonces también nuestro trabajo de comunicación asertiva con todos los líderes y con todas esas organizaciones que nos movilizan personas para que el llamado a esta jornada sea masivo y se puedan aprovechar todos los beneficios que vamos a llevar a ese espacio. Aquí cada informe, como todos, deberá tener una descripción de la actividad como mínimo de 10 fotografías, describir muy bien la participación en cada entorno, porque también cuando estamos haciendo una jornada, digamos que hay que aprovecharla y hay que capitalizarla. Entonces, en una jornada de salud, ustedes desde los entornos pueden hacer sus actividades, sus talleres educativos, podemos aprovechar y hacer canalizaciones, podemos entonces desde los entornos familiares y laboral también hacer caracterizaciones a nivel familiar, o si nos encontramos con personas que hoy trabajan de manera informal,
aprovechar esas jornadas de salud para capitalizar y hacer muchas acciones, siempre contextualizadas a las necesidades de esa población concreta. Cuando estamos hablando de articulaciones, nos referimos a acciones que se enfocan en un impacto de la comunidad, familia o individuos desde diferentes sectores, de acuerdo a las necesidades identificadas, ¿cierto? Si nos encontramos con familias que hoy requieren de la comisaría de familia, pues entonces aprovecharlo. Si necesitamos situaciones que tienen que ver con salud y podemos capitalizarlas, también lo podemos entonces aprovechar. Lo importante es que estas articulaciones respondan a esas situaciones particulares específicas y a esas necesidades de cada uno de sus entornos. Me disculpan, por favor, un segundo. Listo. Cuando estamos hablando entonces de articulaciones con el mismo hospital, se realizan no se realizan, eso sí está claro, no hacemos articulaciones con el mismo hospital. Yo creo que con algunos de ustedes en algún momento, si nos encontramos en este caso con coordinadores de la estrategia en los municipios, creo que a algunos siempre les hemos recalcado, articulaciones con el mismo hospital no se hacen, las articulaciones son con entidades por fuera del hospital. ¿Por qué? Porque ustedes como equipo básico de atención en salud están contratados por el hospital y de una manera muy, digámosle, muy folclórica lo digo, yo no me articulo, o sea, yo me articulo con otras entidades, con otras organizaciones por fuera del hospital, porque cuando estamos hablando entonces de acciones con el mismo hospital, pues son acciones que tienen que ver con apoyo interno dentro del mismo actor. Entonces, cada informe deberá contener una descripción de la actividad, como mínimo 2 fotografías. Describimos bien la participación de cada uno de los entornos y el listado de asistencia. Aquí dice que estas articulaciones deben tener actas de seguimiento. Cuando estamos hablando de articulaciones, estamos hablando de que una articulación tiene un inicio y tiene un cierre. Inicio, ¿cuál es una articulación? En su parte inicial tiene 2 momentos. El primer inicio de una articulación es cuando yo me siento con esa otra entidad u organización y pacto compromisos. Esa es la parte inicial. La parte de cierre es cuando se llevan a cabo esos compromisos y se cumplen con los acuerdos que inicialmente se pactaron en la articulación. Entonces, una articulación me debe dar cuenta de esos 2 momentos, de cuáles fueron los compromisos y cómo se llevaron a cabo. ¿Listo? Verónica, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Quiero hacer como un aporte con el tema pues, de las articulaciones. Es muy importante aclarar que estas articulaciones se deben dar como al inicio, ¿cierto? No esperar que de pronto identifiquemos alguna necesidad para nosotros articularnos, sino que se haga, o sea, que este compromiso de esa alianza se haga al iniciar, y es muy importante que nosotros mostremos como el formato de canalización por si en algún momento llegan a esos despachos, secretarías, usuarios con el documento de canalización, para que todos sepan de qué se trata, porque muchas veces, pues cuando no informamos o no mostramos los documentos que estamos utilizando, entonces ahí se empieza también como a ver esa desarticulación, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, aquí hablamos cuando estábamos ahorita, entonces, siempre manejando la estrategia desde un enfoque de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pero de una manera contextualizada y asertiva. Para eso nosotros entonces tenemos precisamente, pues se construyó y se sigue mejorando los sistemas de información. Este sistema de información que, como bien ustedes lo saben, aquí dentro de la gobernación lo administra y lo gerencia nuestro GESIS, Sebastián. Él entonces, dentro de su plataforma, y esa plataforma tiene digamos, una utilidad fundamental cuando estamos hablando de esos diagnósticos aterrizados a las realidades que ustedes cada día van reportando en esa plataforma. Entonces, con la plataforma @stat encontramos que hay una utilidad en cuanto a definir acciones resolutivas de acuerdo a sus hallazgos. Establecer planes de acción, actividades educativas y canalizaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, familias y comunidades, ¿cierto? Como les decía, esta plataforma nos sirve como
una estrategia para identificar esos diagnósticos, a través de esos diagnósticos, identificar cuáles son esas situaciones, esas necesidades a las cuales hoy podemos entonces dirigir nuestras acciones. Para eso es la plataforma. Todos los que han hecho parte de pronto de alguno de los encuentros subregionales han visto la utilidad y el aprovechamiento que se le puede hacer a este sistema de información. En el sistema de información, que es el tablero de indicadores, como bien nos lo ha explicado siempre Sebastián, y estamos, así como Sebastián, todos estamos atentos a resolver inquietudes, a orientar digamos, las situaciones particulares que ustedes tengan. Asimismo, él, con todos y cada uno de ustedes, puede asesorarlos para que aprovechen este instrumento, que es un instrumento vital a la hora entonces de que vamos trabajando cuando estamos hablando entonces de buscar acciones resolutivas asertivas. Para finalizar esta presentación, que queríamos que fuera muy corta, queríamos entonces dejar aquí esta frase que tenemos. Después de que termine entonces esta frase, voy a pasar a que miremos el anexo técnico específico. Voy a leerles el anexo técnico y cuando leamos ese anexo técnico, entonces abriremos los micrófonos para que podamos entonces ir haciendo las preguntas que tengan al respecto, resolviendo las inquietudes. Para eso entonces hoy vamos a tener al equipo de enfermeras regionales, que son las que van a ir dando respuestas a esas inquietudes que ustedes nos vayan planteando con respecto a estas actividades que deben cumplirse o que debe cumplir el gestor comunitario indígena. Las actitudes, prácticas, percepciones y hábitos de autocuidado que se generan en la interacción con los usuarios, individuos, familias y comunidades en los entornos en los que transcurre su vida, hacen parte de la convivencia cotidiana, los tejidos sociales y los diferentes procesos de transformación social que se presentan en los territorios, los cuales son vitales para el abordaje integral de los determinantes sociales a través de la atención primaria en salud y deben tenerse en cuenta para la toma de decisiones y la planeación territorial, buscando el mejoramiento de las condiciones de salud y la calidad de vida de la población. Cuando nosotros estamos haciendo APS, nosotros hacemos APS en cada una de nuestras acciones, ¿cierto? Cuando hacemos APS, estamos transversalizando acciones, estamos siempre actuando en beneficio del estado de salud de una persona, de una familia o de una comunidad. Entonces, por eso es que es importante, uno, ser asertivos, dos, aprovechar todas las herramientas que tenemos, y tres, siempre lo que tenemos aquí como apuesta de APS es acercar esos servicios sociales, esa oferta institucional a estas personas, a estas comunidades y a estas familias que no, digamos, no se acercan mucho o no atienden mucho, o no, más bien, digamos, no cuenta pues como con el acompañamiento que todos queremos. Por eso es que nuestro enfoque hoy lo queremos orientar mucho es al territorio rural. Ahí están viendo el anexo de las actividades. ¿Me confirman, por favor? Primero, sí, sí se ve. Sí. Bueno, entonces, voy a subir un poco la resolución a eso. Bueno, cuando estamos hablando entonces de esa transferencia de recursos, cuando estamos hablando entonces de esos productos, esos entregables y esas actividades que se deben desarrollar por cada uno de ustedes, los gestores comunitarios indígenas, entonces todo está marcado dentro de estas actividades y dentro de esto que es un anexo técnico, que cada uno de ustedes lo tiene precisamente para que lo pueda ejecutar y desarrollar. Yo voy a leer todas las actividades tal cual como están aquí planteadas, y finalizando entonces de leerlas, entonces damos un espacio para que ustedes hagan sus preguntas. Lo podemos hacer entonces dando la manito, alzando la manito, y vamos entonces en orden resolviéndolas, y para eso entonces nos van a apoyar todas las enfermeras regionales de acuerdo a la pregunta y al municipio que esté generando la pregunta o la situación a consultar.
Entonces, como actividades a desarrollar dentro de este anexo técnico, tenemos que el gestor comunitario indígena tiene 8 actividades puntuales, ¿cierto? En esas 8 actividades, como bien lo hemos dicho, intervienen todos los entornos, los 4 entornos. Estamos hablando de que en esas actividades el gestor comunitario indígena va a trabajar desde los distintos entornos familiar, comunitario, el educativo y seguramente el laboral. Entonces, como primera actividad, ¿qué deben hacer? Deben hacer 20 caracterizaciones familiares, es decir, 20 familias de cada una de sus comunidades se les debe desarrollar esa ficha familiar y se debe entonces aportar la historia familiar, que es la ficha, y el consentimiento informado a cada una de ellas. Dice aquí, las caracterizaciones y los seguimientos diligenciados deben estar todos en su totalidad en la plataforma Robastat, como cualquiera otra de las actividades que aquí se hagan. Entonces, deben hacer la caracterización comunitaria, como cada uno de ustedes entonces va a estar presente acompañando una comunidad indígena, entonces a esa comunidad que ustedes van a estar acompañando la deben caracterizar, porque como bien lo hemos dicho, la importancia de caracterizar a una población o a un territorio es precisamente a través de esta caracterización identificar cuáles son esos factores de riesgo a los que debemos entonces apuntar nuestras acciones y cuáles son los factores protectores que debemos fortalecer en ellas. Bueno, como tercera actividad entonces estamos hablando que ustedes deben tener 3 actividades de participación social y comunitaria, donde ustedes van a generar espacios de participación y de toma de decisiones con esos líderes que se encuentran en esas comunidades, ¿cierto? Buscando que ejecutar acciones que tengan que ver con salud pública. Salud pública, como los decíamos ahorita, enmarcada en nuestro ciclo vital, en el curso de vida, ¿cierto? Esas situaciones entonces de salud pública que están afectando al contexto general de la comunidad. Entonces, para eso ustedes deben realizar 3 actividades de participación social y comunitaria con esos líderes que tienen ustedes, con el gobernador y esas otras personas que lideran allá sus comunidades. Estamos hablando que deben darse 24 articulaciones, ¿cierto? Con diferentes actores, en búsqueda de educación para la salud. Entendida de la educación para la salud, no solo como la identificación de necesidades, sino como la gestión de esas necesidades, ¿cierto? A través de la articulación con los diferentes actores, organizaciones, instituciones, ¿cierto? Aquí nos dicen que es importante vincularnos con los TAS, con los técnicos del área de salud de cada uno de esos municipios, y lo que nos hablan aquí es que estas articulaciones deben utilizar esas metodologías ancestrales en cada una de las comunidades, de acuerdo a las necesidades identificadas por cada uno de los entornos. Debe darse entonces un análisis de registro, es decir, un informe del estado del registro censal de la población de los resguardos y asentamientos, y compararlo con otras fuentes de información, con registros existentes en la Gobernación de Antioquia y en cada uno de los municipios. ¿Cuáles otros registros? Por ejemplo, en la CIS, ustedes pueden contrastar entonces información dentro de esos otros medios. Perdón. Como jornada de salud, lo que les decíamos ahorita, deben realizar 6 jornadas de salud, es decir, deben ejecutar 6 momentos donde ustedes van a llevar van a acercar esa oferta institucional, van a acercar esos servicios sociales a esa comunidad indígena donde ustedes están hoy actuando y donde ustedes están liderando este proceso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿cierto? Tratando de abarcar entonces todo lo que son las atenciones hacia la población infantil, hacia la población adolescente, hacia la maternidad segura, ¿cierto? Y a esas otras situaciones epidemiológicas y de salud pública. Bueno, dice aquí que deben tener un dinamizador de participación, es decir, hacer las veces de intérprete en la comunidad para las acciones individuales. Precisamente
ustedes son nuestros dinamizadores, ustedes son los que hoy nos sirven de ese intérprete, de ese portero hacia la comunidad, de esa persona que media entre nosotros y estas comunidades de acuerdo a nuestro enfoque diferencial. Entonces ahí es básico que tenemos que tener un dinamizador que es el que nos va a servir para hacer llegar esta participación en salud. Y debemos entonces vincularnos dentro de las rutas de atención en salud, es decir, participar en esos espacios de construcción y fortalecimiento de las rutas de atención en salud con enfoque diferencial. ¿Cómo? ¿Ustedes cómo lo pueden hacer? Participando en alguno de esos escenarios también donde se están construyendo planes digamos, y proyectos de intervención, donde ustedes también entonces pueden en algún momento hacer parte de esos espacios comunales y de esos espacios municipales donde se construyen esas rutas de atención, ¿cierto? Entonces, estas son como las actividades que ustedes deben ejecutar, las que nos deben evidenciar como parte entonces de esta resolución que sale de transferencia para esta vigencia 2021 y por eso queríamos hoy, digamos, de una manera muy genérica, mostrárselas a ustedes porque volvemos a insistir, algunos de ustedes ya han hecho parte del proceso, algunos de ustedes ya han estado con nosotros en nuestras asesorías o asistencias, pero muchos de ustedes hoy es primera vez que tienen un encuentro con nosotros como ente territorial y por eso queremos entonces a grandes rasgos contarles a ustedes de qué se trata la estrategia y qué es lo que se debe ejecutar cuando estamos hablando específicamente desde la tarea puntual, desde el gestor comunitario indígena. Entonces yo voy a finalizar aquí la presentación y entonces vamos a dar paso a las preguntas. Cata, tú me colaboras por favor con esta parte de las preguntas, quiénes han levantado la mano, qué preguntas han hecho para que entonces las enfermeras, de acuerdo al municipio que está preguntando y la pregunta puntual, puedan resolver esas inquietudes. ¿Listo? Claro, Rivero, muchísimas gracias. Acá tenemos una pregunta, pues no aparece por este municipio, que dice, hay un formato específico para la caracterización familiar indígena. Para esta pregunta, si de pronto alguno de los enfermeros pues tiene respuesta o ya le ha dado respuesta a algún municipio, de todas maneras acá también estoy pues como dándole respuesta por el chat a esta pregunta que está acá en el chat. Si alguno tiene algún aporte, si no, para yo hacerlo acá. Y si no, entonces podemos irle dando la palabra a Ana María. Adelante, Ana María. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda. Te hablo, yo soy la coordinadora del municipio de Ituango. Con respecto a las jornadas de salud, me surge una duda. El resguardo indígena Jayucamá con el que estamos trabajando queda a 2 días del municipio como tal. Entonces, pues hacer como estas jornadas en diferentes espacios es muy difícil. Y también llevar el personal del hospital. Podríamos hacer una entrada este mes, a finales de mes. Incluso el gestor indígena que está en el equipo no pudo ingresar esta semana entrante, no va a poder ingresar por dificultades con los grupos armados. Entonces es como muy complicado llevar todas las atenciones hasta el resguardo. ¿Qué opciones podríamos tener nosotros ahí para hacer esas jornadas de salud? El mes pasado se hizo una campaña de vacunación en el casco urbano y se invitó a las familias que ya estaban en el casco urbano como tal, a las familias indígenas. Pero entonces, ¿qué otras opciones podríamos tener ahí para hacer esas jornadas de salud? Porque como tal es muy complejo desplazar en varias ocasiones a todo el equipo, pues, o a varios miembros del hospital. Entraría el equipo básico, médico, ontólogo, higienista.
Ana, hola, buenas tardes. Bueno, viendo pues como la necesidad y lo complejo que es entrar como a esas veredas pues de donde se tiene el resguardo indígena, pues la idea es que aprovechen al máximo como la estadía allá para ustedes hacer diferentes atenciones. Entonces ahí es muy importante como hacer esa planeación con diferentes actores municipales, identificando esas necesidades para que ustedes puedan invitar otros actores que se vinculen a hacer la atención allá en la vereda, pues allá en la comunidad, ¿cierto? Porque entendemos pues que el costo también pues el desplazamiento de todo este personal pues es muy difícil. Y lo otro que tú manifiestas en cuanto a las jornadas que están haciendo de vacunación y que pues hay personas de los indígenas que pueden desplazarse, pues entonces también como aprovechar ese espacio también para que puedan ofrecer pues en la medida de lo posible otros servicios para la atención pues como estas personas, ¿cierto? Sabiendo pues que ellos están como desplazando al municipio. Entonces podríamos hacer las jornadas de salud con miembros, pues con comunidad que se encuentre en el casco urbano. También sería válido. Y usted las puede tomar, claro, priorizando pues como esas personas de ese grupo indígena que están ahí como en el municipio, ¿cierto? Por eso te digo, es muy importante como que en esa actividad que ustedes van a hacer, pues aprovechen, aparte de vacunación, que otros servicios pueden ofrecer en ese momento, ¿sí? Y ya cuando ustedes se desplacen ya al resguardo, pues entonces mirar con el gestor las necesidades que se han identificado allá directamente con los otros actores, pues menciono algo, comisaría o registraduría, para que de una vez pues aprovechen y hagan pues como la mayor articulación posible por el tema pues de la dificultad para el acceso allá. Claro, porque, o sea, yo sé y estuvimos consultando con algunas entidades del municipio y estas entidades no ingresan a vereda, o sea, por lo general no ingresan y a esa vereda en especial tampoco por la lejanía, por el transporte, porque son 2 días de camino, el traslado del personal, de los equipos, sí, pues se eleva hasta casi 500.000 pesos por persona. Sí, Entonces, ya uno, pues esas particularidades, pues claro, hay que tenerlas en cuenta, pues sabiendo que no todos los municipios que cuentan con el gestor indígenas, pues tienen como sus mismas necesidades, ¿cierto? Entonces, bueno, pienso que ahí no habría pues como problema. Es como tratar sí, de sacar al máximo provecho toda ese acompañamiento de esa jornada que van a realizar allá en ese momento. el gestor indígena ingresó al municipio este mes, a inicios de este mes, y realizó allá actividades, por ejemplo, prevención del COVID-19, hizo pues como una especie de campaña, afiches, en otra ocasión sobre maternidad segura, pero lo hizo él solo. Esto puede contar como jornada de salud. Pues Ana, como jornada de salud como tal, no, porque la idea de una jornada es uno poder llevar varios actores para la atención, ¿cierto? De esas personas, porque lo que se pretende es que las personas no nos asistan a un hospital o al municipio, sino nosotros poder ofrecer esos servicios directamente allá. Lo que él está viendo es muy bien como desde la parte educativa, pero ya como jornada de salud, pues es muy importante la articulación de diferentes servicios y actores sociales que nos puedan acompañar allá en ese momento como para tratar de resolverlo allá, ¿cierto? Entonces, bien la parte educativa, pero ya como jornada, si solamente pues pueden hacer esa que van a hacer próximamente, pues entonces saquemos el mejor provecho como de esa actividad, ¿cierto? Y entonces en esta actividad sería una jornada 60 en salud oral, otra con médico, otra de vacunación. O sea, me tocaría sacar una jornada por cada profesional o entidad que nos acompañe, porque No, como Ana, te no digo, es conjunto, pues como lo mencionamos, cuando yo estuve en el municipio, es a ver, ustedes deben hacer unas jornadas, ¿cierto? Una cantidad de jornadas que se hacen articulados todos los entornos. Entonces, ustedes allá, como por las dificultades del acceso, ustedes no pueden estar yendo cada mes para realizar una jornada allá en la comunidad indígena, ustedes van a hacer una en esa
actividad que van a hacer, van a llevar todos esos servicios y pues ya cada entorno demostrará como la participación que se realizó en esa jornada, ¿cierto? Listo. Igual cualquier dudita, bueno, lo hablamos nosotros internamente. Hágale pues. Listo, Diana, Ana, muchas ok. gracias. Muchas gracias, Ana. Le damos el paso entonces a Gerley San Miguel y nos indica, por favor, de qué municipio. Adelante. Adelante, Heilen. Ay, hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿De qué municipio eres? De Dabeiba. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro que sí, cuéntanos. Bueno, tenemos una duda y es respecto a las articulaciones. Como gestoras indígenas hemos estado realizando articulaciones con la entidad de salud pública y ahora mencionabas que esas articulaciones no se podían realizar con el hospital. Estas no nos van a servir como articulación. Hola, Heila, buenas tardes. Bueno, como hemos reiterado, pues en las diferentes capacitaciones hay que hacer una distinción importante entre lo que es una articulación y lo que es canalización, ¿cierto? Eso como primera medida. Como segunda medida, cuando yo me articulo es porque necesito que otra dependencia me ayude a mí a suplir o a cubrir una necesidad que he identificado con la población. Yo no puedo articularme con la institución de la que yo hago parte. Ustedes todos están contratados a través del hospital. Hola, ¿me escuchan? Ustedes todos están contratados a través del hospital. El proyecto de PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, está contratado por el hospital, es decir, todos representan al hospital. Yo no me puedo articular con la institución a la que yo represento. Eso sería un trabajo interno, un trabajo de convenio institucional en el que decidimos como equipo básico del municipio desarrollar acciones conjuntas. Entonces yo no me puedo articular con mi compañero de trabajo, por así decirlo. En ese sentido también es importante hacer claridad que en este punto del anexo del gestor indígena, la actividad que menciona articulaciones y educación en salud, debemos revisar muy bien la descripción, porque no son 24 articulaciones, son 24 actividades educativas en las que yo inicialmente puedo partir de una articulación. Yo primero elijo un tema. Hay una necesidad en este resguardo, en esta comunidad indígena, entonces yo necesito hacer una capacitación, un taller, una sensibilización de un tema específico. Ese tema, que es una acción educativa, puede necesitar una articulación o no, porque también tenemos gestores indígenas que tienen una formación en salud. Entonces, este gestor indígena puede tener sus competencias para desarrollar su actividad educativa. No necesita ninguna articulación. Ahora, si necesita una dependencia aparte de salud, necesitaría una articulación, pero es importante tener presente que no son 24 articulaciones, son 24 acciones educativas que pueden partir de una articulación. No sé si con eso aclaro un poquito la inquietud. Heiler, ¿me cuentas? Sí, respecto a lo que nos contestas, tenemos claridad sobre eso. Respecto a las articulaciones, cuando piden un acta inicial y un acta final de articulación, ese es en el mismo formato general. Sí, Heiler, es el mismo formato general. Por ejemplo, yo hoy necesito reunirme con la empresa de servicios públicos porque tengo un problema de basuras en la comunidad indígena. Entonces hoy me reúno con la empresa de servicios, en el formato general hago el acta y establezco unos compromisos. Y en un mes o 2 meses, cuando ustedes decidan que el compromiso debe estar cumplido, vuelvo y me reúno con la empresa de servicios públicos y hago una nueva acta en ese formato general donde digo, se cumplieron, no se cumplieron, esto fue el resultado, etcétera. Esas dos actividades, esas dos actas obedecerán a esa articulación con su verificación de compromisos. Bueno, muchas gracias. Y respecto a la entrega de los informes, ¿existe
un formato en especial o también es en ese general? Hay que tener presente algo, Heiler, y es que nosotros, como Secretaría Seccional de Salud, en esos anexos damos cuenta de unos soportes o medios de verificación. Nosotros vamos a revisar que esas acciones se desarrollen con esos formatos, pero ustedes están contratados o tienen su relación contractual con el hospital y el hospital a su vez con el municipio. Ellos como sus contratantes o sus jefes directos son los que definen si ustedes requieren algún otro formato para sus informes, para sus pagos y demás, pero eso no es un asunto que nosotros desde la gobernación podamos definir. Deben conversarlo directamente con el hospital. Listo, muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Heidi. Entonces le damos la palabra a Zoraida María. Adelante, por favor, y nos indica de qué municipio es. Muy buenas tardes, mi nombre es Zoraida María González Nianza, soy del resguardo Carmata Rua Cristianía, municipio de Jardín. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí, adelante. Ah, listo. Bueno, mi pregunta es respecto a las jornadas de salud dentro de mi territorio. Es directamente, o sea, directamente en las 6 jornadas que hay, no se puede ingresar referente en ese sentido, no se puede hacer con ¿cómo te dijera? Como ingresar como algo muy ancestral, ya que estamos refiriendo a un resguardo. Entonces sería de pronto métodos, de pronto puede ser de pronto jaibanadas, parteras dentro del territorio que tenemos. También se puede anexar de pronto botánicos también que tenemos dentro de nuestro territorio. Tiene que ser netamente jornadas de salud propio. Hola. Muchas gracias, Zoraida. De pronto, Marisol se encuentra por acá conectada con nosotros, la enfermera subregional, que nos pueda dar respuesta a Zoraida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Bueno, la idea es que la articulación sea con los diferentes actores, sectores y líderes del territorio, o sea que la respuesta es sí. Si las jornadas están encaminadas a vincular a los diferentes actores, nosotros no podríamos decir o desconocer, digamos, el saber de cada uno de los territorios. Es válido, totalmente. Porque dentro de mi territorio tenemos, pues, como mencionaba anteriormente, tenemos parteras, nuestros médicos tradicionales, que nosotros también tenemos, pues, es fundamental en nuestro territorio como pueblos indígenas. Médicos también en la parte de botánica también es fundamental también para nosotros como indígenas. Entonces mi pregunta que pues tenía esa duda para que me aclararan porque dentro del resguardo también estaban haciendo esa pregunta que si netamente tenía que ser, como nosotros mencionamos, tenía que ser todo lo occidental. Entonces, si estamos diciendo que es algo de nuestro territorio, también tenía que intercalar también con algo muy, muy propio de nuestra cultura. Exactamente, la idea es vincular los diferentes actores, o sea, tanto la occidental como la propia pueden hacer parte y que se convierta en jornada y sería genial tener esos saberes reunidos. Antes me parece muy importante esa articulación que ustedes están logrando. Diríamos que no es fácil de lograr, si lo están logrando es para felicitarlos. Una de las cosas que ustedes deben resaltar en esas experiencias exitosas, reunir estos saberes nunca ha sido fácil y si lo están logrando antes es una propuesta a mostrar, a resaltar y si es válido, claro, por supuesto. Lo otro referente a lo que estoy preguntando, si me están diciendo que es válido,
¿Se puede hacer todas las 6 jornadas en ese sentido, en la forma que estoy preguntando, o también se puede intercalar con la medicina occidental? ¿Se puede intercalar? Claro, la idea es intercalar antes, listo, con la medicina occidental. Y listo, recuerden listo. que las jornadas de las comunidades indígenas no están por fuera de las jornadas de salud generales. Si hay una jornada grande donde esté la población general y comunidades indígenas, no hay ningún problema. La estructura ustedes la organizan como les funcione mejor para ustedes y para las comunidades. Listo. Y lo otro también referente a eso, por ejemplo, el resguardo Carmatarroa Cristianía cuenta con un puesto de salud. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿cómo se puede hacer entonces? ¿Cómo hago yo ahí para poder incluir? Aquí me dicen que es jornadas de salud, entonces sabiendo que nosotros contamos con un puesto de salud dentro de nuestro territorio, entonces estoy confusa en ese lado. La pregunta va encaminada en si se pueden realizar jornadas. Lo que pasa es que el puesto de salud me imagino que no tiene todos los programas. Serían las actividades que se realizan desde el puesto, más las actividades que se realizan desde la ESI hospital, más los saberes que ustedes manejan. Por ejemplo, discúlpame, el puesto de salud en estos momentos pues cuenta con odontología, médico, que vienen los martes, jueves y sábado, un enfermero que está pues pendiente ahí como quien dice casi las 24 horas de la semana. O sea, también se hace la citología acá dentro del puesto de salud. ¿Qué más te puedo comentar? Sí, hay diferentes actividades que en este momento no recuerdo bien, entonces, pero sí hay que se hace dentro del puesto de salud. Bueno, también te puedes verificar qué otros sectores, qué otros actores del territorio que no sean solo de salud pueden participar en diferentes jornadas que se realicen. Jornadas de afiliación, de vinculación, jornadas de derechos humanos, digamos que no las encamines entonces solo a jornadas de salud exclusivas, sino que otros sectores pueden participar de lo social, del aspecto social. Listo. Muchas gracias. Y lo otro, referente a la caracterización comunitaria, hay un formato en especial para eso, para las comunidades indígenas, porque estaba chequeando y no lo encuentro. Hay uno que está muy relacionado a la parte occidental, no tanto a la parte, no está enfocado a la parte étnica, sino como muy occidental. Entonces, ese formato, pues yo veo que no revisé todo. Entonces, para las comunidades indígenas no nos da. Entonces, de pronto, si hay otro formato en especial para eso, entonces, para que me aclaren eso también. También referente al análisis de registro, también si hay un formato en especial o no hay. Frente al entorno comunitario hay uno estándar para la población en general. Digamos que de este proceso se está realizando la construcción precisamente de analizar esos cambios que se deben generar, esos enfoques que se deben tener en cuenta para la implementación de este proceso. Digamos que es un formato relativamente nuevo, no como la historia familiar que viene hace mucho rato en construcción y que ya tiene, digamos, como cada uno de sus enfoques en el proceso. Este comunitario es relativamente nuevo. Estamos en construcción. Antes, todos esos aportes que ustedes nos puedan hacer a ese enfoque que se le debe dar es bienvenido. En este momento solo estamos usando ese que es general. Listo. Aquí me dicen que la cantidad de la caracterización comunitaria es 1. Y entonces yo estaba confundida para que por favor me aclaren ahí, porque la primera, que es caracterización familiar, pues me dan un específico que son de 20 familias, y lo de comunitario es 1, pero
Pues mi confusión es ahí donde me piden uno y uno que es de 20, uno en general, eso es ya la comunidad en sí, en general, o cómo es que yo, es la verdad, estoy Sí, confundida en esos dos puntos. tranquila. Es uno, el primero que es de la historia familiar o el diagnóstico familiar son las historias por familia, cada una de las familias en sus hogares, ¿cierto? El comunitario es el general de esa comunidad que ustedes eligieron intervenir y que van a acompañar en este proceso. Es solo uno, pero de toda esa comunidad, las características propias de esa comunidad. Carajo, porque el resguardo de Carmatarrúa son casi casi cerca de 1.800 habitantes y de 565 familias. Entonces me tocaría de los 565 familias, contando pues casi 1.800, casi cerca de 1.800 habitantes. Zoraida, lo que ocurre con la caracterización del entorno comunitario es que ahí tú no te vas a centrar tanto en el número de las familias o en las familias, sino en las características generales del resguardo. Es decir, cuando tú revisas el formato te pregunta cosas tales como, reiteramos que está muy enfocado a la comunidad en general, pero te va a preguntar cómo son las casas en general, cuál es el estado de las vías, si ese resguardo tiene algún sistema de transporte o no, pero entonces no es que te enfoques en las viviendas de manera individual en las casas, sino en la comunidad en general. Tú vas a caracterizar el resguardo en general. O bien, si dentro del resguardo, porque también ocurre, si dentro del resguardo tienen varias comunidades, que a veces sucede, tú eliges una de esas comunidades y lo que vas a caracterizar es el territorio en general, indistintamente de cuántas viviendas tenga. No sé si de pronto soy clara con esa explicación y te da un poco más de luces. No, ya. Inclusive yo tengo el formato que le estaba comentando que está muy enfocado muy a lo occidental, entonces estaba pues mirando también eso. Sí, ya está muy claro con lo que acabaste de mencionar. Otra pregunta. Hay puntos que de pronto se van a ir resaltados porque pues no concuerda con nuestro territorio. Entonces, lo que sí, pues me imagino que se va a llenar eso, porque hay unos puntos que nos da. Zoraida, de hecho nos parece perfecto porque este ejercicio que nosotros estamos haciendo es un ejercicio en el que nosotros también nos vamos a retroalimentar de cómo debemos abordar nosotros ese enfoque diferencial. Entonces ustedes nos van a dar a nosotros las herramientas que necesitamos para cambiar esos formatos, para cambiar el enfoque, las actividades y demás. Entonces ustedes pueden resaltar, hacer sugerencias y comentarios para que nosotros podamos a futuro poder cambiar el enfoque de cómo trabajar con poblaciones indígenas, porque es algo que estamos construyendo sobre la marcha. Entonces me parece perfecto ese comentario que haces. Listo, muchísimas gracias. Lo último, análisis del registro, ¿también hay un formato referente a eso o hay uno en general? Zoraida, qué pena, ¿nos puedes repetir que casi no escuchamos? Referente al análisis del registro, ¿también hay un formato en especial o hay uno también en general? No, es el formato general. Nosotros hemos estandarizado ese solo formato para todos los informes, que de hecho el formato pues tiene varios campos, pero es muy versátil porque ustedes ahí generalmente, o sea, van a plasmar ese análisis que ustedes hagan indistintamente del territorio, entonces pueden usar ese mismo, no hay más formatos. Listo, muchísimas gracias. Ya me aclararon las dudas que yo tenía, entonces ya me queda bien claro. Entonces, de todas maneras, se les agradece y muchísimas gracias. Con gusto, Zoraida. Muchas gracias, Isa, Mari y las compañeras. Entonces, para recordarles que tenemos acá el listado de asistencia para que por favor lo diligenciemos y recordarle a todos que ustedes tienen unos
enfermeros regionales a los que pueden estar de apoyo o pueden estar en contacto con ellos como para que tengan pues respuesta a estas dudas o inquietudes. Entonces le damos la palabra a invitado, pues dice 1, 2, 3, nos recuerda por favor el nombre y de qué municipio eres. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía, yo del municipio de Cáceres. ¿Me oyen? Sí. Claro que sí, adelante. Pues tengo varias preguntitas. Con respecto a las articulaciones, nosotros nos podríamos articular, por ejemplo, con los otros entornos, es decir, hacer una actividad en una comunidad con la compañera del entorno laboral. ¿Cuenta o no cuenta como una articulación? Stephanie, no es una articulación, no cuenta como articulación, pero es un proceso completamente válido, porque lo que nosotros pretendemos y lo que la estrategia de atención primaria en salud pretende es brindar servicios de manera integral. Entonces, si en una comunidad hay una necesidad, voy a ponerte un ejemplo. Si en una comunidad indígena nuestra población es en su mayoría artesanos y dentro de su trabajo como artesanos requieren una información acerca de las posturas, de la ergonomía, pues posiblemente necesitemos que la persona que se encarga de seguridad y salud en el trabajo nos ayude con un enfoque para esa población, con un taller, con una capacitación. Eso no cuenta como una articulación, pero es una necesidad que como equipo básico de salud del municipio debemos suplir. Entonces, ¿en qué actividad podría meter eso? Eso puede ser un taller, por ejemplo, porque es una acción educativa que tú estás haciendo con esa población. Esa acción educativa puede que tú en sí misma no tengas la herramienta para brindar esa educación por tu formación, dependiendo de lo que necesiten, pero alguien del equipo te va a contribuir para esa educación, pero tú te sientas y haces el informe, lideras la convocatoria, lideras la actividad y alguien de tu equipo te está contribuyendo con la información precisa que esa comunidad necesita. Listo. Bueno. El otro es si existe un documento de dinamizador de participación, porque aquí en los anexos dice documento de dinamizador de participación. Y ese documento en los anexos que nos enviaron no lo encuentro. Es el mismo formato general. ¿Qué es lo que pretendemos en ese formato general? Las veces que tú hagas de dinamizadora o de traductora, tú vas a pasar un informe. Por ejemplo, si hoy fuiste a hacer un taller a la comunidad y tú ejerciste esas labores de dinamizadora, de traductora, entonces tú en el informe relacionas el día, la fecha, el taller que hicieron, qué profesional te acompañó. Y así vas haciendo un formato con un informe nutrido de todas las veces que tuviste que hacer pues como la actividad de dinamizadora o traductora. Y va bien, pues queda bien si lo haces en el formato general. Otra pregunta. Con respecto a las jornadas de salud, ¿esa jornada debe ser, por ejemplo, solo para la población indígena o con el hospital no podemos articular cuando haya una jornada, por ejemplo, supongamos acá una jornada en el corregimiento de Jardín y allí hay una comunidad? ¿O solo las jornadas de salud para la comunidad? Las jornadas de salud, recuerda que hace un momento también Mari nos mencionó que yo puedo vincular, porque ustedes son un equipo de trabajo. El hecho de que nosotros en este momento tengamos un enfoque diferencial indígena no quiere decir que vamos a trabajar cada uno por su lado, seguimos siendo un equipo de trabajo. Y en esa medida, en una jornada de salud podemos participar todos. Entonces, si yo tengo población indígena en el casco urbano por alguna razón, porque viven ahí o porque vienen los fines de semana o vienen un día a la semana y hago una jornada, en esa jornada yo vinculo tanto a la población indígena como a la población general y participamos todos los que haremos parte del equipo de trabajo para hacer esa oferta institucional más grande. Y cuando, por ejemplo, es una comunidad siempre retiradita del casco urbano y no hay población campesina alrededor.
En el caso de las poblaciones que están retiradas, que es el caso de muchos de nuestros resguardos indígenas del territorio, aplica como lo que mencionábamos hace algún rato. Cuando nosotros nos desplacemos, nos podemos desplazar como equipo y tratamos de buscar el mejor provecho de ese desplazamiento y tratar de hacer acciones educativas, jornadas y demás. La jornada no quiere decir que tú como gestora indígena la vayas a hacer sola. El equipo puede participar con una oferta institucional amplia. Hola. Hola, sí, adelante. Stephanie, ¿sí lograste escuchar? No, se quedó en silencio. Te decía que en el momento de hacer las jornadas en la zona rural, que a veces es dispersa, como es el caso de muchos de nuestros resguardos, pues lo que hacemos es tratar de desplazar el equipo que podamos y sacarle el máximo provecho a esa actividad. Tú puedes elegir un día para que el equipo en pleno se desplace, haya una oferta institucional amplia y ese mismo día de la jornada pues se pueda sacar el provecho de hacer más actividades, que lo mencionábamos ahorita también, que la compañera Ituango tiene un caso similar. Casi todos nuestros territorios tienen esa similitud, son lejanos, son dispersos. Entonces, cuando nosotros planteemos una actividad en la que vamos a hacer una oferta institucional amplia, sacamos el mejor provecho de eso. Listo. Y con respecto al análisis de registro, donde cuando nos dices que busquemos otras fuentes de información, por ejemplo, unos que hay en la gobernación, ¿cómo puedo hacer yo estos? Todas las fuentes de información o diagnósticos del territorio los pueden conseguir a través de la Secretaría de Salud. Existen muchos, cada territorio tiene unos generales o unos específicos. Está la CIS, que es el análisis de situación de salud del municipio, está la ROBASTAT, y la información que vamos a tener de los resguardos indígenas es vital desde el área de etnias y desde ustedes con su conocimiento del resguardo del territorio, pero todo lo pueden canalizar con la Secretaría de Salud del municipio. Listo. Creo que ya. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora le damos la palabra a Yoner. Adelante, Yoner. Buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, se te escucha muy bien. Desde Vigía del Fuerte con el sector indígena, tengo un inconveniente frente a las actividades asignadas. Dentro de las descripciones de las actividades hay 3 temas para desarrollar, que es IEPI, maternidad segura y el COVID-19, donde en las comunidades indígenas nos están presentando inconveniente frente al tema del COVID-19, que no se están dejando pues de explicar ni nada, sino que ellos dicen que ese tema, en caso que lo vayan a tocar dentro de las comunidades indígenas, pues entonces que no le van a dar más la facultad para que nosotros entremos a desarrollar los demás temas. Entonces, yo diría, ¿qué harías frente a ese temas que no le están dejando, digamos, desarrollar allá en las comunidades indígenas? Hola. Sí, con María Eugenia. Ah, sí, está Maru. Hola. Sí, hola, la escucho. Sí, nos vemos la semana entrante si Dios quiere. No, hay algo muy importante y es que efectivamente Nelly, la directora local de salud, desde hace mucho rato nos soportó la situación que tenía que ver con las comunidades indígenas respecto tanto del COVID en sí, o sea, todo lo que es muestras, toma de muestras y todo, y lo que tiene que ver con la vacunación. Entonces, pues aquí entonces la semana entrante podemos ver algo más específico en términos de mirar el Civigila. El Civigila es la fuente de información donde podemos tener algunos datos más aproximados de qué puede estar pasando en la comunidad,
para los que consultan. Y obviamente ya hablamos más en detalle para mirar qué otra alternativa podemos tener con el COVID, aunque también es claro que pudiéramos de pronto mirar otro intento y podernos reunir con el gobernador, por lo menos para que en esta próxima ola que se espera no vayamos a tener problemas en la comunidad. Entonces yo creo que la semana entrante podemos como ampliar la información al respecto con el gobernador, dada la situación tan particular de allá. Perfecto, me parecía muy espectacular esa expectativa porque igual faltaría como más concientización frente a las comunidades indígenas frente a ese tema. Entonces, inconveniente como eso hasta el momento en el municipio de Villafuerte, es como eso hasta el momento. Lo demás se ha ido desarrollando, gracias a Dios, y en la participación de todos, muy excelente. Gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Maru. Ahora le damos la palabra a Yerlis Flores. Adelante. Adelante, Yerlis Flores. Adelante. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Yerlis Flores, gestora comunitaria de la comunidad indígena El Mango, municipio de Turbo. Bueno, les quería presentar pues como las ideas sobre las actividades que tengo, como unas inquietudes sobre las jornadas de salud. En las jornadas de salud uno puede, pues, como qué actividades uno puede llegar, porque yo he hecho unas articulaciones y esas articulaciones me pueden contar como jornadas de salud, por ejemplo, una jornada de fumigación, pues, para los insectos y vectores que hay en mi comunidad. También, por ejemplo, una vacunación antirrábica para perros y gatos, que también una situación. Entonces, ¿qué me podrían decir respecto a eso? Hola. Hola, Yerlis. Nuevamente, María Eugenia Carvajal. Yerlis, efectivamente lo que usted está diciendo frente a las jornadas es muy claro, es que ya lo había precisado otra compañera, es que se lleven, pues otras compañeras, que se lleven distintos servicios o que estén distintos, en esas jornadas es donde convergen distintos actores, por ejemplo. Entonces, el usted llevar esa brigada de vacunación, la brigada de lo de malaria, pues obviamente la jornada, pues obviamente le ayuda. ¿Qué es lo que se pretende más? Que cuando yo haga esa articulación, esa jornada me da en una articulación cuando llevo precisamente todos esos otros actores. Entonces, eso perfectamente, lo que usted ha hecho es válido como jornada. Listo, muchas gracias. Y respecto pues a las articulaciones, las 24 articulaciones que hay que hacer. Resulta y pasa que uno en la comunidad de nosotros, pues identificar tantos riesgos y tantas necesidades en las comunidades es bastante. Por ejemplo, uno en la comunidad de uno encuentra que hay viviendas en mal estado y uno realizar esa articulación con las diferentes empresas, organizaciones, resulta y pasa que cuando uno va, me dicen que por ahora no hay convocatoria para mejoramiento de las viviendas. Entonces, uno, ¿cómo puede? ¿Será que será válida la articulación? Porque no me dan respuesta positiva para la articulación que yo voy a hacer. Yerlis, aquí hay algo muy importante y es que una cosa es que yo tenga la articulación efectiva pues en términos del resultado y otra cosa es que yo busque que haya la articulación con esos otros sectores de acuerdo a las necesidades que tengo. Y esto va de la mano de lo anterior, porque por ejemplo,
Cuando usted me decía lo de los vectores no solamente implica la fumigación, porque va a implicar también el trabajo, por ejemplo, con Futuraseo para la recolección de inservibles. Entonces ahí es donde yo ya agrupo otros sectores distintos al del sector salud, que los de malaria estarían ahí en el sector salud, ¿cierto? Entonces, sí. Cuando hablamos de las articulaciones, es muy importante, y miren que es un proceso que estamos tratando que avancemos más que los años anteriores, que hacíamos tan poquito tiempo esta actividad. Entonces lo que se pretende es que yo busque esos distintos sectores, así la actividad no sea efectiva. O sea, así le contesten a usted que no tiene recursos, pero es empezar a movilizar la comunidad con esos sectores del municipio para poder ir avanzando en los logros. Puede que ahorita a final de año ya no lo tengan, pero que en esa articulación establezcamos unos compromisos para que el año entrante se tenga muy claro de pronto en la asignación del presupuesto para las comunidades indígenas. Entonces, es como esa labor de ustedes, de líderes y de promotores, para que los proyectos se vayan desarrollando, pero no quiere decir que en la primera articulación ustedes van a lograr el impacto esperado de todas las actividades. Entonces, eso es parte del proceso que nos toca estar acompañando en el municipio, Yerli. Ah, sí, entiendo, porque pues yo de todas las necesidades que he visto en mi comunidad, por ejemplo, el manejo de las basuras en Futuraseo, ya ellos me dan como que una respuesta de que uno tiene que enviar una carta y ya eso de contar como un debido proceso. Entonces, era más que todo si pues me servía la articulación, porque yo he hecho las gestiones y pues ya esas quedan en el proceso. Sí, está muy bien, Yerlis, de eso es lo que se trata, no de dejar el problema sin que se avance por lo menos en la búsqueda de alguna alternativa. Y así este año está poniendo el próximo año seguramente ya habrá avanzado y encontrará otra nueva para hacer. Entonces de eso se trata, de que vayamos avanzando en la identificación de esos riesgos y mirar cómo se ayudan a intervenir a través de los distintos sectores. Le hago otra preguntita. Respecto a las articulaciones, digamos que en mi comunidad se quiere como que ejercer el liderazgo para los jóvenes. Y uno mediante acá la Secretaría de Inclusión, uno puede articular con esa organización para que promuevan esa participación entre los jóvenes, pues ya vendría parte como que una motivación. Por supuesto, Yerlis, eso es, usted precisamente está poniendo los ejemplos más estratégicos de lo que es realmente la atención primaria en salud. Ese es el papel del gestor indígena, no es empezar a ver qué va a hacer por la persona que está enferma y cómo la lleva el médico, sino precisamente intervenir todas esas otras situaciones que pueden terminar en enfermedades, en suicidios. Mire que ya en las comunidades también se nos están presentando esas situaciones. Entonces, esa idea que usted tiene de dinamizar con esos jóvenes, perfecto, y no solamente con inclusión social, sino mirar cómo junta inclusión social, por ejemplo, con el Instituto de Deportes de Turbo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Esas son las inquietudes que tenía respecto a las actividades. Listo, Yerlis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces le damos la palabra a Gerley. Adelante, Gerley. Hola, buenas tardes nuevamente. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, nos queda una duda respecto a la articulación de actores. Qué pena. Pues yo en este momento no te alcancé a escuchar. No sé si alguien me puede validar el audio. A la compañera no se le escucha.
Hola, Gerley. No, pues yo no te alcancé a escuchar. No sé si puedes repetirlo nuevamente o lo puedes escribir por el chat. Perfecto, entonces ahora le damos la palabra a Adriana mientras Gerley de pronto nos escribe por el chat porque no se le escucha. Adelante, Adriana Pérez. Hola, qué pena, es que tenemos dificultades con el internet. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Adelante. Bueno, entonces veo que ella va a escribir por el chat. Démosle la palabra entonces para terminar. Adriana Pérez, adelante Adriana. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, adelante. Gracias. Mi nombre es Darly Juez. Soy la gestora indígena del municipio de San Pedro de Urabá. Adelante, Adriana, te escuchamos. Estoy conectada desde Adriana, pero soy Darly Juez, la gestora indígena. Perfecto, dale. Tengo una duda. En la segunda actividad de caracterización comunitaria, que me piden una sola caracterización comunitaria, pero acá hay 5 comunidades indígenas. Entonces, ¿me embarco solamente en una o en todas? Esa era la duda. Hola. No me están escuchando. Sí, hola. No sé si Maru está por ahí o no, pero bueno, puedes priorizar una de las comunidades. Ah, ok, esa era la duda. Gracias. Gracias, Mari. Sí, es que se cayó un momentico. Sí, muchas gracias, Mari y Darlis. Es muy importante mirar efectivamente en esa caracterización comunitaria, priorizar una de las comunidades y podemos mirar pues en detalle los criterios de priorización. Pero, y se puede apoyar con, obviamente con Adriana, que es la referente, pues la líder que conoce mucho más el municipio que lo pueda conocer yo en este momento. Por un lado, y por el otro lado, es muy importante también mirar si tenemos algo ya documentado de una comunidad y obviamente también sería muy importante complementar esa otra, pero aquí el criterio de priorizar la comunidad sí es muy de la mano con Adriana, que es la enfermera líder del equipo. Ah, listo, Maru, gracias. Soy Adri. Listo, señorita, sí, porque la idea, y perdón, yo hago la aclaración aquí de pronto para todo el grupo, pues si bien estamos unas enfermeras regionales y hay unos referentes por los entornos, pues también muy rico que inicialmente puedan despejar las inquietudes con las personas que tienen de líderes en cada municipio y ya estos líderes se pondrán en contacto con nosotros en caso tal que no
no haya claridad, porque obviamente también en algunos municipios ya han avanzado mucho en la revisión muy clara de las actividades del anexo y los soportes que tienen que presentar, y de hecho de eso se trata esta capacitación también, pues este espacio, pero muy importante que si algunos no han podido avanzar en eso, pues terminada esta capacitación, vuelvan y los lean, y seguramente les dará otras claridades también al releerlo. Entonces sí esperaría que haya como esa dinámica de trabajo en que primero acudan al líder que tienen en el municipio, y ya luego obviamente el líder se contactará con nosotros también en caso tal, y pues obviamente si con el líder no pueden, pues ya directamente con nosotros, pero es como la idea de reforzar ese proceso también para ir fortaleciendo el municipio. Muchas gracias, Maru, por la claridad. Entonces tenemos otra persona acá que tiene la manito levantada. Yo creo que ya nos había hecho pues como una pregunta ahora. Entonces, acá que no tiene nombre, le damos la palabra a ese invitado. Adelante, te escuchamos. Hola, lo que pasa es que estoy yendo ahora a la otra pregunta. Una compañera que preguntó o sea, mi pregunta en sí es si no, la cantidad que nos pide ahí, por ejemplo, en la caracterización comunitaria me pide una. Por ejemplo, acá son 10 entre comunidades y resguardo. ¿Es una por cada comunidad o es una en general? Y si es una por cada comunidad, ¿puedo hacer más de una? O sea, ¿puedo caracterizar a más de una? Stephanie, mira, lo que pasa es que dentro del anexo es la primera vez que nosotros vamos a darle este enfoque diferencial a atención primaria en salud. Y como los territorios son tan diferentes, por eso no quisimos poner una cantidad mayor. Para efectos del anexo y del cumplimiento, tú eliges a una comunidad. Si tú tienes 10 comunidades en tu territorio, tú puedes validar con tu líder, con la Secretaría de Salud, con el mismo gobernador, cuál es la comunidad que consideran que tiene mayores necesidades o dificultades o riesgos, y a esa le vamos a empezar a hacer esa caracterización. Si tú quieres avanzar en las otras y tienes la posibilidad, es prudente, se puede hacer, hablas con la Secretaría de Salud. Para efectos del anexo solamente vamos a priorizar una. ¿Cuál es la intención de este trabajo que estamos haciendo con enfoque diferencial? Que nosotros iremos ampliando esa cobertura, así como en la comunidad general empezamos a caracterizar 1, 2 barrios y veredas y ya llevamos más, probablemente va a llegar un término del otro año y demás en que vamos a lograr tener a todas las comunidades indígenas caracterizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Le damos la palabra entonces a Gerley para ya finalizar entonces con la capacitación. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué pena, es que ahora no nos escuchaban porque teníamos dificultades con el internet. Lo que pasa es que tenemos una duda respecto a la cuarta actividad de articulación de actores y sectores, educación para la salud, ¿cierto? Como gestoras indígenas, ambas nos encontramos capacitadas en todo lo que tiene que ver con CISPI, ¿cierto? Estas actividades y estas articulaciones, es necesario que siempre vaya un agente, por decir, externo al equipo de APS o del hospital para que nos valga como un encuentro, o sea, para que sea eficiente una actividad. En este caso, tiene que ser una articulación y un encuentro educativo, o bien se puede llevar a cabo el encuentro educativo. Hola, también lo puedes hacer solo el encuentro educativo, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer con un acompañante del equipo, lo puedes hacer en articulación con otros actores y sectores. Lo ideal es en articulación,
pero también lo puedes hacer con el equipo, como lo decía ahorita Isa, o lo puedes hacer tú. Ah, bueno, muchísimas gracias. Entonces la articulación no viene, pues obviamente es lo ideal, pero no es como, ¿cómo lo digo? No es un distintivo obligatorio para que nos valga la actividad. Sí, sí, tienes toda la razón, pero lo ideal, ojo, partamos de que la idea es generar procesos de articulación para realizar estas actividades, para que después no me vayan a decir, no, yo las hice todas solo, no, que un buen porcentaje sean en articulación con otros actores, con otros sectores, con otro compañero, con otros saberes, con otras características, pero si ya hay algunas que las hacen ustedes solos, no hay ningún problema, es partir de diferentes saberes, ¿listo? Listo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Sabemos que algunos van a quedar con otras dudas o inquietudes. Es importante que ustedes lean bien los anexos y, como dicen las compañeras y María Eugenia, es direccionarla especialmente en el municipio y después previamente será pues como una remisión a los enfermeros. Entonces agradecemos su participación, esperamos que hayan resuelto muchas inquietudes y agradecerles a nuestras compañeras por su participación. Recuerde que mañana tenemos otro espacio de capacitación para los que algunos no se pudieron conectar o para si algunos siguen presentando otras inquietudes lo puedan hacer. Feliz tarde y muchas gracias.